Les damos la más cordial bienvenida a la sesión de la Academia Nacional de Medicina correspondiente al 13 de agosto de 2020. A continuación, conferencia, el yo, el cerebro y el libre albedrío. Trabajo ganador del premio José María Vargas 2018-2020 por el doctor Carlos Rojas Malpica y su equipo, presentado por el doctor Pedro Faneite Antique, individuo de número sillón 20. Habla primero el doctor Faneite. Sí, va a presentar al doctor Carlos Rojas Malpica. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario, por permitirme y cederme la palabra. Es para mí de gran honor hoy presentar al doctor Carlos Rojas Malpica y su grupo, investigadores de alta talla venezolanos que han alcanzado un gran renombre a nivel internacional. Y de hecho, hoy están presentando el trabajo premiado por nuestra academia. El doctor Carlos Rojas Malpica, graduado en 1970, ya próximo a cumplir 50 años de bodas de oro profesionales, se graduó en la Universidad de Carabobo. Asimismo, cursó sus estudios de posgrado en psiquiatría en Sevilla, España, donde dejó el nombre de Venezuela en alto. Luego hace su doctorado en ciencias médicas en la Universidad del Zulia. Luego trabaja en la Universidad de Carabobo, que por ascenso y mérito alcanza el título de profesor titular de psiquiatría en el respectivo departamento. Ha sido un gran trabajador en la área de investigación y publicación. Tiene diversos libros y trabajos presentados en múltiples congresos a nivel nacional e internacional, donde tiene un puesto ya destacado. He designado presidente de varios congresos en Venezuela, inclusive ha sido designado maestro de la psiquiatría venezolana por la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Su amplio trabajo ha permitido recibir distinciones y premiaciones. Y en muy particular, a nivel internacional, es miembro de la sociedad en Francia, la Sociedad de Psiquiatría, un puesto muy destacado. Y de la misma manera, es un miembro correspondiente de la Real Nacional Medicina Española. Producto de este trabajo de investigación del equipo, y en el día de hoy, el doctor Carlos Rojas Malpica nos presenta ese trabajo que merece la pena que lo hagamos con gran atención. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, en primer lugar, agradecer a mi compañero, querido compañero de toda la vida, el doctor Pedro Faneite, a quien me une una amistad de muchos años y junto con esa amistad un gran afecto. También quiero agradecer a la academia por la posibilidad que nos brindan de presentar el tema que fue objeto de concurso y que ganó el Premio Nacional José María Vargas para debatirlo en esta sesión. Es un poco tardío, pero quiero extender esa felicitación a la nueva Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, que se está reiniciando en unas circunstancias verdaderamente muy difíciles, lo cual le da mayor valor a su gestión. No me quiero detener más en cosas, sino comenzar de una vez con mi exposición. El tema que nos ocupa es el yo, el cerebro y el libre albedrío. Es un trabajo que hemos realizado entre el suscrito Carlos Rojas Malpica, médico psiquiatra y profesor de la Universidad de Carabobo, el doctor Miguel Ángel de Lima Salas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y el doctor Trino Batista Troconi, profesor de la Universidad de los Andes. Es un equipo. Nosotros los queremos invitar a un paseo por el tema que comienza con una breve introducción seguida del estudio del sujeto, del término egología, el estudio del yo, un debate epistemológico entre dualismo, monismo y sucedáneos,
después las neurociencias, la conciencia y el libre albedrío, y concluir con algunos corolarios con aplicaciones y propuestas del tema que estamos trabajando. Nosotros consideramos que la medicina está necesariamente concernida por el tema del yo, el cerebro y el libre albedrío. Y por eso mismo celebramos que en el día de hoy lo estemos abordando, porque es un problema que es candente en la discusión científica mundial, las relaciones entre el yo, el cerebro y el libre albedrío. Podríamos decir, sin ningún temor de equivocarnos, que una medicina sin antropología sería la provincia humana de la veterinaria. Y no es eso, por supuesto, lo que nosotros queremos ser. Sabemos que un médico es tanto más médico cuanto más psiquiatra es. Yo sé que no todos son especialistas en psiquiatría, pero todos tienen que examinar un poco el alma del paciente y con eso hacen ya un poco de psiquiatría en su práctica profesional, inclusive en sus momentos de meditación sobre lo que la medicina ha significado en la vida de cada uno de nuestros distinguidos individuos de número y miembros correspondientes de la Academia Nacional de Medicina. Pensamos que la psiquiatría, por ser ciencia heteróclita y heterológica, con más de 200 años de tradición, dispone de un corpus teórico excelente para abordar el tema en toda su complejidad. ¿Qué significa eso de heteróclito y heterológico? Heteróclito significa que como los verbos irregulares no se deja conjugar con arreglo a la norma común. Y es cierto, los psiquiatras no lo podemos arreglar, no podemos arreglar nuestra percepción y nuestra preocupación, nuestra teorización sobre un problema clínico solamente con la norma común, porque tenemos delante de nosotros un sujeto y la psiquiatría, la primera partícula de psiquiatría es psi o psiqui, que significa alma, y atro, que significa médico. Entonces no podemos prescindir de la subjetividad. Lo que ha sido expulsado por prácticamente el positivismo de las ciencias médicas, que es la subjetividad, nosotros lo recuperamos y lo hacemos parte nuestra. Invitamos también al resto de los médicos que también lo hagan parte suya. Y no es ni siquiera una invitación, sino que es casi como una obligación. Es inevitable que el médico tenga que encontrarse con un sujeto para establecer una relación médico-paciente. Cuando se trata de relación médico-paciente, cuando se trata de comportamientos con grandes grupos como la medicina preventiva y social, también debe ser tomado en cuenta la subjetividad. Y la llamamos heterológica porque igual se surte de dos logos. El logos de las ciencias naturales, lo que tradicionalmente se llama ahora biología y que en un tiempo no muy lejano se llamó historia natural, que era un nombre, me parece, hasta más bello que biología. Y el logos, les decía, de las ciencias naturales o la lógica de las ciencias naturales, pero también la lógica de las ciencias del espíritu o más genéricamente de lo que llamamos humanidades. El estudio del sujeto lo podemos abordar desde distintos autores, pero es bueno prestar atención a lo que dice Foucault, un filósofo francés nacido y fallecido en las fechas que ustedes ven allí señaladas, quien estudia la hermenéutica del sujeto, o sea, la interpretación del sujeto a partir del diálogo de Sócrates con Alcibíades. Porque Alcibíades le dice a Sócrates, yo estoy preparado para ser el hegemón de Grecia, y entonces Sócrates lo interroga por esa técnica que él llamaba de la mayéutica, y qué más sabes y qué más sabes. Y al final se encuentra con que no sabe nada de sí mismo. Entonces Sócrates le recomienda, tono ti se auto, conócete a ti mismo, tal como pone el oráculo de Delfos. Epimelestai te sige,
conoce tu alma, reconoce tu alma, estudia tu alma. Y a partir de allí comienza o nace una necesidad de estudiar el sujeto como protagonista de su vida. Eso ocurre en ese momento en la Grecia de Sócrates, que corresponde aproximadamente con lo que llaman la Atenas de Pericles. Luego, René Descartes, cuando se ocupa del tema de la conciencia, no lo hace simplemente por una cosa más, sino porque las ciencias de Grecia venían ocupándose de distritos de conocimiento, de la naturaleza, de las plantas, de la astronomía, etcétera, de tantas cosas. Y cada uno de esos segmentos o territorios tenía sus propias legalidades. Entonces la ciencia se fue separando en muchos fragmentos. Y Descartes quiso preguntarse dónde se comenzó esa dispersión de la ciencia y dónde podría concentrarse o reencontrarse de nuevo. Y encuentra nada menos que la conciencia, porque es verdad que todo conocimiento debe ser necesariamente validado en la conciencia. No hay nada, no hay ningún saber ni ningún conocimiento que pueda prescindir de la conciencia. Es así como él postula la res cogitans, que es la res pensante, la sustancia pensante, inmaterial, no medible, no mensurable, y la res extensa, que es lo que corresponde al cuerpo y a las cosas de la naturaleza. Después Kant desarrolla, partiendo del mismo Descartes, toda una filosofía trascendental. Se le considera uno de los padres, o quizás el padre mismo, de lo que se llama el idealismo alemán, sin lo cual no existiría filosofía posible en el mundo contemporáneo. Kant quiere caracterizar el qué, de qué se ocupó Descartes, de la conciencia. Bueno, qué peculiaridades, qué características tiene esa conciencia, y se encuentra con algunas peculiaridades y características que va describiendo progresivamente, pero que lamentablemente no podemos abordar acá. Entonces Husserl, un gran filósofo del siglo XIX y comienzos del XX, desarrolla lo que se llama la fenomenología. Es decir, él se quiere quedar dentro del sujeto, y en ese esfuerzo por quedarse dentro del sujeto desarrolla lo que se llama la egología, el estudio del yo. El primero en hablar de egología y fenomenología, de fenomenología y egología es Edmund Husserl. Luego Martin Heidegger, sin apartarse de la egología de Husserl, pero queriendo llegar más allá, inclusive reconciliando esa res cogitan y res extensa que había quedado partida con Descartes, propone estudiar el ser y la existencia, y propone esa fórmula tan conocida, tan discutida en todas partes, que se llama ser en el mundo. Ser, rayita, todo seguido de rayita, y ese ser en el mundo acaba con la dicotomía, porque el ser es un ser situado y está situado en el mundo. Entonces no es que hay res cogitan por un lado y res extensa por el otro, sino que es un ser en el mundo. Sartre, siguiendo a Heidegger y penetrando con la fenomenología en el estudio del yo, afirma que el yo es una creación de la conciencia, que es la conciencia la que, necesitada de explicar algunas cosas, crea el yo como una especie de instancia decisoria o decisiva. Y Paul Ricoeur, un filósofo francés de este siglo, inclusive llegó hasta el año 2005, Paul Ricoeur plantea que el yo, si no hay una lectura de él, no es posible describirlo. O sea, que hay un relato del yo, de tal manera que hay toda una interpretación del yo, sin el cual no es posible entender el yo. Y Piaget y Stern
hablan de la ontogénesis, de cómo se produce la noción del yo. Especialmente es interesante Piaget porque Piaget dice que el yo comienza cuando el niño es capaz de diferenciar el yo del no yo, de aquello que no es el mismo, porque en un primer momento uno podría decir que el niño podría pensar que el pecho de la madre es producto de su deseo o que el objeto existe, el juguete existe porque él lo busca. Cuando existe y aparece la noción del objeto, independientemente de las acciones del niño, entonces ese objeto tiene vida propia y es en ese momento en que se separa el yo y el no yo. Seguimos. Hay todo un debate epistemológico sobre el problema del dualismo que introduce Descartes con eso de res cogitan y res extensa, que es necesario abordarlo y que los médicos estamos concernidos por ese debate. Y no hay que subestimar la posición teológica. Cualquiera diría son cosas de curas, de sacerdotes o de religiosos que no vienen al caso. Pero resulta que Sanguinetti, que es tomista o que sigue a Santo Tomás de Aquino y es también por la misma razón aristotélico, entiende que las cosas tienen una forma que es la que les da sentido, orden. Esa forma que Aristóteles decía, por eso se hablaba del hilemorfismo aristotélico. Hilás, que significa materia, y morfé es forma. Las cosas tienen forma. Y esa forma está presente en miles de cosas que están en la naturaleza. Una cierta lógica, podríamos decir, el logismos de la física, la lógica de la naturaleza. Entonces, si la naturaleza está gobernada por una lógica, y así como la naturaleza, la física y nosotros mismos estamos gobernados por leyes lógicas, es también posible suponer que hay un orden universal, y ese orden universal comunica necesariamente con una concepción teológica de la vida y del yo, y de todo prácticamente, porque los griegos lo llamaban el demiurgo, el que hizo todo. Jäger dice que el yo en la antigua Grecia no se pensaba de la misma manera como lo pensamos nosotros ahora. Para Jäger, el yo de la antigua Grecia era un yo en relación con la sociedad. Y cita al poeta Arquíloco, cuyos poemas lo ponía en relación con los grandes ideales de la sociedad. O sea, el yo es en relación a la sociedad. No es lo mismo que el yo de la modernidad, el ciudadano, seriado, etcétera, que anda cada uno por su cuenta. Ahora, el concepto de dualismo propuesto por Descartes se ha descompuesto en dos formas de dualismo. Un dualismo de sustancia que propone que la mente, el pensamiento y todas las actividades cognitivas son sustancias distintas de la materia en la que toman sustento, que el alma, por decirlo así, es de una sustancia completamente distinta a la materia cerebral donde tiene sustento, y hay un dualismo de propiedades que propone que no es una sustancia distinta, pero que tiene propiedades distintas la actividad mental. Por su parte, hay un grupo de personas, de grandes científicos también muy respetables, que se decantan por una concepción monista. Esa concepción monista entiende la conciencia como un epifenómeno. O sea, la mente, la actividad mental, sería un efecto de una cantidad de modificaciones fisiológicas que ocurren en el cerebro, pero que es un epifenómeno y que no tiene ninguna posibilidad de reverberar ni sobre el cerebro ni sobre el comportamiento. Es decir, es algo completamente aislado sin ninguna consecuencia. John Searle, que es un filósofo del lenguaje, dice que sí, que existe la conciencia y que tiene que tener algún sentido, inclusive filogenético, el hecho de que uno reflexione, y a eso lo llama libre albedrío. John Searle, a pesar de ser un materialista y de negarse a ser calificado como monista porque considera que eso es un residuo del pensamiento cartesiano,
admite tanto el yo, la conciencia, como el libre albedrío. Sigmund Freud, ya ustedes saben que hizo dos tópicas, una que hablaba del inconsciente y de la conciencia, y por el otro lado del ello, el yo y el superyo. En el psicoanálisis freudiano, el yo parece estar sometido a dos tensiones muy fuertes. Por una parte, el ello, que son las tendencias o las pulsiones de la naturaleza, y por el otro lado, el superego, que son las obligaciones morales que impone la sociedad. Es decir, que el yo queda reducido prácticamente a un filamento casi inexistente, aunque no lo dice él en esos términos, pero aproximadamente. Mientras tanto, Benjamin Libet, un neurofisiólogo muy importante, ha dicho algo que verdaderamente descoloca a muchos pensadores sobre la actividad cerebral. Y es que él dice que cuando a nosotros nos llega un pensamiento, hay todo un procesamiento previo y que ese procesamiento toma algunos milisegundos. Por ejemplo, si yo estoy leyendo este cartel en este momento, tarda algunos minutos en ser representado en mi mente como tal cartel. Eso significaría que estamos permanentemente viendo el pasado. Si yo hablo con otra persona, estoy escuchando permanentemente el pasado. Entonces, eso pondría en duda la existencia del yo, por supuesto. De tal manera que el yo termina acosado tanto por el psicoanálisis como por las neurociencias de alguna manera y también por el marxismo, porque el marxismo es una filosofía que pone toda su fuerza en lo social. Por lo tanto, el yo no sería más que una veleta, ni siquiera un kibernete, como decían los antiguos griegos, sino una veleta de las condiciones sociales. Sin embargo, nosotros creemos que sí existe el yo. ¿Y por qué creemos en eso? Porque aquí tenemos tres personajes. Tenemos a William Shakespeare, tenemos a Leonardo da Vinci y a Miguel de Cervantes Saavedra. Antes de Shakespeare no existía la fenomenal obra literaria y dramática que escribió. Antes de Leonardo no estaba La Última Cena y antes de Miguel de Cervantes Saavedra no estaba Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto, hubo un yo, no importa que fuera un procesador del conocimiento, del lenguaje y de la información que existía en ese momento, pero antes de ello no existía. Entonces, sí existe un yo y estos son testimonios y no necesariamente hay que alcanzar los niveles, digamos, de desarrollo y plenitud o trascendencia de estos autores para contar con que hay un yo. En un nivel más modesto, todos nosotros también tenemos un yo. Las neurociencias, la conciencia y el libre albedrío serían el próximo capítulo. Lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, decir que, por ejemplo, Siri Hosvet, que es una escritora, una escritora de la literatura, una novelista, que basa sus investigaciones literarias en las neurociencias y que ya recibió el premio Príncipe de Asturias y que le otorga un valor muy importante a las partes oscuras de la conciencia, aquello que no se ve. Claro que tendríamos que hacer un recorrido por toda la historia, sin embargo, no es necesario. Digamos solamente que, por ejemplo, en el caso de Cajal, bueno, ya sabemos, descubridor de la neurona, Willy, el polígono de Willy, todas sus investigaciones neuroanatómicas, pero Sherrington incorpora la concepción darwiniana en la comprensión y en la organización jerárquica del sistema nervioso central, lo cual es seguido muy de cerca por Henry A., un gran neuropsiquiatra francés que desarrolla una hipótesis que él llama organodinámica, pero no órgano por organicista ni por órgano cerebral, sino por organización. Y Penfield, que describe por primera vez los sectores del cerebro que se ocupan de ciertas funciones cognitivas.
en los últimos años hemos visto el despliegue amplísimo, hay cada vez más libros y más investigaciones sobre lo que se llama neurociencia cognitiva, es decir, cómo el cerebro se hace cargo del pensamiento. Dentro de los investigadores tenemos a Chalmers, quien habla del problema duro y del problema lábil o suave de la conciencia. ¿Cuál es el problema duro de la conciencia? Bueno, el problema duro de la conciencia es el componente subjetivo, la experiencia que cada quien aporta a su propia vida interior. ¿Cómo es que un fenómeno fisiológico se transforma en un episodio de rica vida interior? Eso es abordado por Chalmers. Rossi, lamentablemente no nos podemos detener en la investigación de Rossi, pero habla de que en la evolución el ácido ribonucleico o el desoxirribonucleico llegan a adquirir un papel de sensor de qualia, que ya veremos más adelante qué es lo que es qualia. Mientras que otros autores como Dennett y Chortland hablan del materialismo eliminativo, dicen que todo este lenguaje que nosotros utilizamos para describir la conciencia lo que hace es contaminar el conocimiento y que no nos sirve para describir el problema que estamos estudiando. En cambio, Mario Bunge, que por cierto falleció recientemente, un gran filósofo argentino, habla del materialismo emergentista, en el sentido que dice que la sustancia cerebral, como ninguna otra, es capaz de producir un fenómeno nuevo, que es lo que él llama la materia mentante. No me puedo detener, lamentablemente. Francisco Varela es un neurobiólogo chileno, originalmente biólogo y filósofo, que desarrolla la neurofenomenología. ¿Por qué desarrolla la neurofenomenología Francisco Varela? Porque es una tendencia muy importante en este momento. Cada vez salen más libros, trabajos, investigaciones inspirados en la neurofenomenología de Varela en todo el mundo. ¿Por qué desarrolla eso? Porque todas las investigaciones de las neurociencias son investigaciones en tercera persona. O sea, cuando ustedes revisan un estudio de resonancia magnética funcional o anatomopatológico o neurofisiológico con potenciales evocados, electroencefalográfico, etcétera, están haciendo referencia a estudios en tercera persona. Y lo que propone Varela es estudiar en primera persona y la vivencia y establecer el vínculo con lo que ocurre debajo en el cerebro. Eso, sinceramente, es muy interesante. Jean-Pierre Changé, un neurofisiólogo francés, habla de la hipótesis del trabajo consciente. Se refiere el trabajo consciente a redes neuronales o redes computacionales que van haciendo y van produciendo el fenómeno consciente. Jean-Pierre Changé dice que en la corteza frontal hay un tipo de células, de neuronas, que son específicas de los seres humanos, que hay quizás en algunos, digamos, antropoides inferiores, pero que no tienen la concentración ni el nivel y que podrían ser responsables de que la conciencia actúe sobre sí misma. Crick y Koch, dos grandes fisiólogos, uno de ellos ganador del Premio Nobel de Medicina, Francis Crick, por aquello del ADN, sus investigaciones sobre el ADN, bueno, hablan de los correlatos neurales de la conciencia y hablan del zombie mode. Eso significa que si nosotros no tuviéramos el brillo de la conciencia,
nos comportaríamos más o menos como una especie de robot neuromotor. Eso no ocurre porque hay el brillo de la conciencia que le aporta información externa y sobre todo le aporta autoconciencia, una sensación de que soy yo el que estoy determinando lo que siento y lo que veo. Por su parte, Francisco Rubiavila, un gran neurocientífico español, a quien yo he tenido el placer de conocer y admirar, habla del módulo del yo. Él dice que en el cerebro hay una estructura prácticamente superpuesta a las áreas del lenguaje que se atribuye las cosas que no ha hecho, que el yo se atribuye cosas que no ha hecho. Por ejemplo, si uno pone la mano sobre un hierro, un acero incandescente, muy caliente, uno retira la mano en una reacción inmediata de evitar el peligro, la lesión de la mano. Que eso no lo hace el yo, pero el yo se atribuye. Yo rápidamente retiré la mano. No, no es verdad. No fui yo quien retiró la mano. La mano se retiró por un reflejo que no está regulado por el yo. Sin embargo, el yo se atribuye cosas que no ha hecho. Eso es, en apretada síntesis, lo que dice Francisco Rubiavila. Especialmente importante es el hallazgo de las neuronas espejo de Rizzolatti, porque Rizzolatti se encuentra que unos monos que están observando a los otros, cuando hay alguno que levanta la mano y el otro lo mira, resulta que en el que mira se activa el mismo grupo neuronal que produce el levantamiento de la mano en el mono activo, por decirlo así, en el mono que ha levantado la mano. Y a eso lo llama neuronas espejo. No es algo deliberado, ocurre sin ninguna planificación. Tiene una enorme importancia porque nosotros también tenemos neuronas espejo. Nosotros vemos a alguien bostezando, por ejemplo, y se nos pega el bostezo, y así como eso, muchos gestos y movimientos nosotros los reproducimos interiormente. Esas neuronas espejo son especialmente importantes para discutir el problema del yo, porque significa que algo del otro hay en nosotros, en cada uno, hay algo del otro en el yo de cada quien que tiene que ver y que responde y que necesita responder y supervisar las actividades del otro. En cambio, Ramachandran, que siguiendo las investigaciones en parte de Rizzolatti, se ha ocupado del tema del miembro fantasma y de la sinestesia, que es la facultad de atribuirle cualidades a una sensación que no las tiene. Por ejemplo, sentir el calor de un sonido o ver el color de un sonido. Eso se llama sinestesia, pero que algunos autores le dan un extraordinario valor en la evolución del lenguaje, porque cuando nosotros llamamos piedra a una piedra, esa piedra le estamos colocando también, es un acto de sinestesia, le estamos atribuyendo posibilidades, la cubrimos con lenguaje. Ahora, Ramachandran habla de las neuronas Gandhi. Sucede que a una persona que mira a otro, que le acarician o le masajean la mano, es posible que también se activen las zonas receptoras de la sensibilidad de la mano en la circunvolución parietal ascendente, pero, o en la motora si hay un movimiento. Pero resulta que cuando una persona que por alguna razón ha perdido el brazo, o sea, ha sufrido una mutilación del brazo, y observa que a otro le masajean una zona del cuerpo, entonces él puede sentir en esa misma zona del cuerpo que está representado donde tenga que estarlo, en el cerebro, él siente como si estuviese siendo tocado. Eso significa, por eso habla él de las neuronas Gandhi, porque desbloquean los límites del yo.
Ustedes saben que en los estados estáticos del budismo y de la filosofía hindú se busca la disolución del yo. Bueno, parece ser que algo así como eso podría ocurrir. Damasio, que es un investigador muy importante, un portugués que comenzó sus investigaciones en Portugal, pero que hoy en día reside en los Estados Unidos. Ha investigado filogenéticamente cómo se pasa de lo que él llama self nuclear, que lo ubica en los colículos, ¿verdad? Aquella zona donde se encuentra lo que viene de afuera, del exterior, con las sensaciones interiores. Del self nuclear se pasa al self autobiográfico y cómo hay una conciencia nuclear y una conciencia ampliada. No me puedo detener lamentablemente en todo eso, pero seguir con Gerald Edelman, que habla de la teoría seleccional de los grupos neuronales y considera que la conciencia, si bien no tiene una sede precisa, es n-dimensional. ¿Por qué es n-dimensional? Porque viaja de acuerdo a la información que vaya llegando, viaja y recluta información de distintos sectores del cerebro. Es Edelman uno de los principales defensores del fenómeno de los qualia. Y podríamos llamar los qualia aquella experiencia aquella cualidad subjetiva de la experiencia consciente. Es decir, si yo les dijera a todos ustedes, piensen en un pan, a lo mejor yo me podría notar un gran éxito y decir, yo pude predecir con un 90% de probabilidades que cuando yo les propongo el reactivo, piensen en un pan, el 90% de los señores académicos piensan en el pan. Y a lo mejor es verdad desde el punto de vista estadístico, pero lo que no es cierto es que el pan sea el mismo en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a pensar en un pan distinto, no en el mismo pan. Esa condición distinta es lo que hace que sea un qualia. Ahora, Roger Bartra es un antropólogo de la Universidad Autónoma de México que hace un planteamiento por lo demás fascinante e interesante. Él dice que la cultura es una inmensa prótesis que tiene el cerebro porque no tiene la capacidad del cerebro de tener dentro de sí almacenado toda esa cantidad de información. Que así como funciona como vínculos eferentes, toda la información que viene del cuerpo, la que viene por los sentidos, también hay una información simbólica que viene de la cultura. Y esa información simbólica hace que la conciencia no esté totalmente en el cerebro, que sea como lo que se llama una botella de Klein. La botella de Klein es una estructura donde nunca se está dentro ni tampoco se está afuera. Esa botella de Klein es la representación de que la conciencia no está totalmente adentro ni tampoco está totalmente afuera. Que se necesita un cerebro sano, pero también se necesita un estímulo cultural para que se active la conciencia. Seguimos. Ya vamos terminando. Vamos a la primera parte de nuestras conclusiones, de nuestros corolarios. Y lo primero que tenemos que decir que sí, que el yo existe, pero que no es una cosa. El yo no es una cosa como ubicable, como puede ser la vía auditiva o la vía óptica. No, no es una cosa. El reconocimiento del yo y por lo tanto del otro es fundamental para la relación médico-paciente. Nosotros tenemos que reconocer obligatoriamente que existe un otro y que tiene libre albedrío. Es decir, que tiene la capacidad de procesar decisiones interiormente. No se trata de reacciones instantáneas que no van precedidas de deliberación, como habla Libet cuando uno retira la mano de un objeto incandescente. No, el libre albedrío se constituye mucho más lentamente,
por procesos más lentos, y es a través de esos procesos que se llega a tomar decisiones. Las investigaciones filosóficas y las neurocientíficas apuntan a una capacidad de deliberar. Los estudios filosóficos de John Searle, los trabajos de Jean-Pierre Changé, ya los mencionamos, los de Antonio Damasio y los de Gerald Edelman y de los Quaglia, apuntan a una capacidad de deliberar. El libre albedrío debe ser considerado entonces un componente fundamental de la salud mental. Los Quaglia podrían expresar una tendencia teleonómica inscrita en la evolución, es decir, la naturaleza yendo más allá de sí misma. Uno no se da cuenta, pero el futuro, tanto social, político, etcétera, pero también natural, el futuro influye sobre el presente. Por ejemplo, una vez que comienza el proceso embrionario, en 40 años, en 50 o en los años que vaya a vivir ese ser, hay un ser a más largo plazo. Y ese ser de largo plazo está determinando las reacciones que en este instante tiene el embrión. Eso es lo que se llama teleonomía, que es un tema nuevo, novedoso, interesante de cómo el futuro gobierna, telos es lejos y nomoi son normas, cómo el futuro gobierna el presente. Pero en todo caso es un testimonio de que la naturaleza está yendo más allá de sí misma. Es lo que llamaban los griegos y Aristóteles la metafísica. La neurofenomenología de Francisco Varela, esto es muy importante, quiero compartirlo muy seriamente con ustedes porque por lo menos en el caso de nuestro equipo es una línea de investigación. La neurofenomenología de Francisco Varela ofrece una metodología capaz de conciliar las experiencias en primera persona con los hallazgos en tercera persona de las neurociencias. Algunos trastornos mentales pueden reducir o confiscar el libre albedrío. Claro, un paciente delirante, un paciente con un Alzheimer, etcétera, puede tener una alteración de su libre albedrío. Y también un psicópata, que es un tema muy complicado y muy difícil de debatir y de definir. La psiquiatría del presente y más allá, la del futuro, debe proponerse la restauración del libre albedrío en aquellos que lo han perdido total o parcialmente y también debe promoverlo en la población sana. Nosotros necesitamos hombres libres, capaces de deliberar, y la psiquiatría y la medicina están obligadas a participar en esa propuesta. Significa que de todo lo que yo he dicho, o lo que hemos dicho, porque este es un trabajo compartido con dos colegas a los que aprecio y valoro mucho desde el punto de vista científico y también personal, de este debate está surgiendo una nueva antropología y la medicina obligatoriamente está concernida por el tema. Ya para concluir, cierro con esta frase del genial argentino: no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Es decir, que lo que presentamos, aún con alguna firmeza, todo tiene carácter provisional, porque este es un conocimiento que está en debate y que seguramente será modificado en plazos breves o más largos. Muchísimas gracias con esta imagen de Armando Reverón. De Armando Reverón, que es un loco genial y que tuvo el libre albedrío de construir su castillete. Muchísimas gracias y quedo a la disposición de todos ustedes. Un placer. Gracias, Carlos. Vamos a hacer unas cuantas preguntas que puedan haber entre los asistentes. ¿Puedo hablar ya? Sí, adelante, Manuel. Bueno, en primer lugar, felicito al doctor Carlos Rojas Malpica por su interesante conferencia. En segundo lugar, me siento muy honrado de que el gran gigante
Trino Batista esté con nosotros. Es un gigante en psiquiatría mundial. Y en tercer lugar, con respecto a la Gaceta, porque yo tengo que informarles a ustedes qué pasa con la Gaceta, es que ya el número regular, hoy o mañana, estoy esperando el DOI de un archivo del doctor López Loyo. Hoy o mañana yo subo el tercer número regular en la página web de la academia. Y ya tengo 47 trabajos revisando para hacer el próximo número, que van a ser 20. Muchas gracias por su atención y los invito a que sigan publicando. Al doctor Carlos Rojas Malpica, por favor, ese trabajo lo necesitamos nosotros en la Gaceta Médica de Caracas. Porque Trino me mandó un trabajo sobre cloxapina. Por favor, Trino, ayúdanos, síganos ayudando con la Gaceta Médica de Caracas. Muchas gracias. Doctor, realmente lo felicito, doctor Rojas Malpica, pero a mí me da una especie de disociación cognitiva la conferencia suya, porque por una parte usted nos ha hecho ir por un viaje absolutamente fascinante, pero por otra parte uno esperaría evidencias objetivas, al menos probar o confirmar alguna de las hipótesis, porque todo el viaje me pareció, y usted me perdona la sinceridad, conjetural. Yo conozco el trabajo de Damasio, conozco el trabajo de Francis Crick, que por cierto no fue fisiólogo, sino un físico prestado a la biología. Y hoy día existen suficientes tecnologías, Damasio lo ha probado, como para comprobar algunas cosas sobre la conciencia. La conciencia sigue siendo, como usted dijo, algo, un concepto todavía cuya resolución es provisional, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de evidencias podría usted resumir muy brevemente que soporten cualquiera de las concepciones que usted ha dicho sobre el yo y la conciencia? Muchas gracias. El doctor Jesús Rodríguez comenta, compartimos esa visión dentro de las ciencias básicas. Adelante, Carlos Rojas, para que responda a estas preguntas mientras aparecen otras dos más que tenemos tiempo. Con mucho gusto. La primera pregunta, agradecer. Yo también estoy muy orgulloso de que Trino haga parte de nuestro equipo y también le prometo que sí podemos hacer un resumen del trabajo para presentarlo, para publicar en la Gaceta. Para nosotros es un honor que se nos solicite y un gran placer lograrlo. Es complicado, es un tema verdaderamente complicado, digamos, ser monográfico. Fíjense que me excedí en el tiempo y aún así no pude cubrirlo todo. De inmediato paso a responder lo del doctor Rafael Rangel Aldao. Efectivamente, doctor Aldao, sí hay pruebas, claro que sí. Hay, especialmente en lo que se llama neurología cognitiva de estos tiempos, hay toda una serie de estudios con resonancia magnética funcional, con estudios electroencefalográficos o bioeléctricos cerebrales que le dan soporte a las afirmaciones. Es más, muchos de ellos dicen que le han encontrado soporte a lo que ya se presumía clínicamente en relación a la función de algunas zonas cerebrales. Sí, ahora, hay un aspecto que es inevitablemente abstracto y que no está en nuestras posibilidades de resolverlo, por ejemplo, el tema de los qualia. Pero Crick y Koch, por ejemplo, hablan de los zombie modes y hacen una referencia a un fenómeno biológico muy cierto. Por ejemplo, discúlpeme que me extravíe un poquito, pero de regreso de inmediato. Si uno ve a un enfermo con Parkinson en movimiento, uno sabe que tiene prácticamente coagulado un estereotipo comportamental, tiene un zombie mode dentro de su comportamiento. Si nosotros logramos
que ese zombie no se apodere de su comportamiento y él recupere la gracilidad del movimiento normal, entonces desaparece eso y se nota mucho más el brillo vivencial de la conciencia. Eso tiene un fundamento biológico, sin ninguna duda, como también lo tienen fundamento biológico muchas observaciones. Ahora, yo no pude detenerme, tiene usted toda la razón en hacer esa observación, no pude detenerme en cada una de las investigaciones, por ejemplo, lo del RNA, las investigaciones de Rossi, porque me hubiese tomado muchísimo tiempo y me disculpo. Quizás en el libro que ya está por ser publicado, sí viene toda la información completa. Y allí puede ver en qué se fundamenta desde el punto de vista biológico todas las afirmaciones que yo he hecho a través de mi recorrido y de la invitación. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias. Sigue el doctor Miguel Ángel de Lima. Y con el doctor Miguel Ángel de Lima terminamos porque no veo más preguntas en el chat para pasar a la siguiente conferencia. Adelante, Miguel Ángel. Hacer primero una precisión de carácter lingüístico, saben que es uno de mis intereses. Hay un acuerdo, al menos en nuestro idioma, en hablar de conciencia con S para una función del sistema nervioso central que permite la interacción con el entorno, con la realidad y con nosotros mismos. Es ese darse cuenta, muy utilizado en inglés, to be aware of. Y en cambio, conciencia sin S se refiere a una representación moral. Es aquello que nos permite sentir culpa, el reproche, el remordimiento. Esa es la conciencia sin S. Quisiera aclarar también que hay una mediación de estructuras neurológicas que permiten que estos fenómenos ocurran, nunca una determinación, porque nosotros los psiquiatras nos preocupa mucho cómo se está como tratando de suplir la historia personal por circuitos de neurotransmisión. Esto no va así, colegas, porque todos tenemos esos circuitos, son los mismos, pero nosotros no somos los mismos. ¿Pero por qué no somos los mismos? Porque hay una historia personal, ¿sí?, que nos diferencia. Esto es muy importante. Y lo otro que asistimos con preocupación los psiquiatras, que las neurociencias, la neurofisiología, quisiera a través del cerebro ocupar el lugar del yo, como si hubiera una disolución del yo. Esto ha llegado incluso a la población en general, los que trabajamos con adicciones, nos encontramos que los pacientes nos dicen, doctor, yo no recaí, mi cerebro de adicto me llevó a recaer. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿quién terminó consumiendo la cocaína? ¿Tu cerebro o tú? Y entonces el paciente es atrapado en esa manipulación popular de lo que es la neurofisiología y la neuroanatomía, y uno le dice, no, señor, usted no es su cerebro solamente. Es como dicen los abogados, mire, eso es un requisito necesario, pero no es suficiente. Hay otra cosa, y esa otra cosa es el yo. Cuando yo digo yo Miguel Ángel, o yo Uníades, o yo Rafael Rangel, entonces es su cerebro más una serie de condiciones. Eso pues esperamos extendernos en esa explicación en cualquier otra sesión de trabajo. De verdad, muchas gracias por su atención y muy agradecido por el reconocimiento. Adelante, señor presidente. Muchas gracias a los ganadores y felicitaciones una vez más. Gran placer. Agradecido por la atención. Enrique. Favor habilitar el micrófono, doctor Enrique. Muy bien, adelante. No. Ya está, doctor Enrique, está habilitado. Ahí. Adelante, presidente. Muy bien, solo para certificar mi complacencia, puesto que este trabajo ha sido ganador del premio más importante que otorga nuestra academia. Hemos visto la calidad de la investigación y está muy merecido ese premio, y queremos decirle que ya la publicación de él está asegurada en nuestra colección Rasetti, que va a ser publicado en su totalidad. Ya está programado para la colección Rasetti, la número 24, que será editada próximamente. Y reitero esa felicitación a todos los autores. Han demostrado esa calidad en esta ponencia y esperamos que sigan contribuyendo también con la investigación científica en el área psiquiátrica, la cual es muy deficiente en Venezuela en cuanto al volumen de la producción, y ustedes ejemplarizan que se pueden hacer cosas de alta calidad
en esta compleja especialidad. Muchas gracias. Señor secretario, continúe con la agenda. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, la conferencia Terapéutica con plasma de convalecientes, origen histórico y estado actual, por los doctores Aiza Müller y individuo número sillón primero, y Andrés Ollano, miembro nacional correspondiente número 47. La doctora Aiza Müller, todos la conocemos, hematólogo, directora del consultorio de hematología y hemato-oncología y quimioterapia de la Clínica El Ávila, y ya les comenté que es individuo número sillón primero, y el doctor Andrés Ollano, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, especialista en inmunología y miembro nacional correspondiente número 47. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Ok. Bueno, en primer lugar, quisiéramos agradecer a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de hablarles hoy sobre la terapéutica con plasma de convaleciente, y agradecerle también a Unidades la presentación que hizo de nosotros. Con el advenimiento, con la aparición de esta epidemia actual del COVID, se ha puesto de nuevo sobre el tapete el uso del plasma de convaleciente, evidentemente ante la ausencia de un tratamiento específico contra la enfermedad. Ahora, ese tratamiento evidentemente no es nuevo. Ya el uso de plasma tiene más de 100 años de haber sido utilizado y de alguna manera, naturalmente es diferente según las diferentes patologías donde se utiliza, pero los principios básicos tienen una gran antigüedad. Podemos decir que esta terapéutica se basa en dos principios básicos. El primero es el de que un individuo que se recupera de una enfermedad infecciosa o contagiosa queda inmune, resistente a enfermarse de nuevo con esa enfermedad. Y eso es un concepto muy viejo que nos viene desde la Grecia clásica, de manera que tiene más de 2500 años de antigüedad. Y el segundo concepto, mucho más reciente, es el de que esa inmunidad se debe, como fue demostrado a finales del siglo XIX, en que en la sangre, específicamente en el plasma o en el suero, dependiendo del concepto que utilicemos, existen unas sustancias, los anticuerpos, es decir, que determinan lo que se conoce como inmunidad humoral, y que posteriormente se demostró que se puede transferir de un individuo a otro. ¿Okay? Naturalmente, el uso de la sangre como un elemento terapéutico está mencionado en los antiguos tratados de literatura, incluyendo la Biblia como libro histórico o libros históricos, en los escritos egipcios, chinos, pero realmente visto desde un punto de vista un poco más científico, todo se inicia con el establecimiento de un concepto fundamental que nos va a llevar al uso terapéutico de la sangre y después del plasma. Ese concepto fue puesto, es el de la circulación de la sangre, que fue puesto o iniciado por Miguel Servet en 1553, cuando escribió su famoso libro La Restitución del Cristianismo, en el cual menciona, a pesar de que es un libro de teología, en su mayor parte, menciona que el corazón, que recibe la sangre de diferentes partes del cuerpo, la impulsa a los pulmones y luego regresa al corazón. De manera que Servet se considera el creador del concepto de la llamada circulación menor. Todos sabemos que Servet murió en la hoguera por sus ideas sobre el movimiento protestante, en cierta manera en contradicción con las que postulaba Calvino. Pero realmente, si Servet influyó en Harvey, que fue el punto central de establecer el concepto de circulación que se distribuyó o se
expandió por toda Europa, William Harvey, naturalmente un médico, en 1628, publicó su famoso tratado, conocido sintéticamente como De Motu Cordis. El título completo es Estudio anatómico del movimiento del corazón y de la sangre en los animales. ¿Okay? En ese trabajo, Harvey deja muy claro que la sangre circula y que, haciendo experimentación, observó que las venas permitían que la sangre viajase hacia el corazón, la sangre que va por las venas hacia el corazón, mientras que las arterias conducían esa sangre en sentido opuesto. A Harvey solamente le faltó demostrar la existencia de la, vamos a llamarla circulación capilar, que fue hecho después por Malvich. Ese concepto de circulación es fundamental, pues sobre ese concepto se basaron muchos experimentadores posteriores, como por ejemplo Richard Lower, quien, basados en ese concepto, logró o hizo experimentos en los cuales exsanguinó unos perros, unos animales, exsanguinó unos animales, no pasaba la lámina, extensamente, prácticamente llevándolo a un shock hipovolémico, diríamos hoy, y después lo transfundió con sangre de otro perro, vía arterial, prácticamente resucitando al animal, demostrando claramente que era posible llevar la sangre de un individuo a otro y, digámoslo así, resucitar a alguien que estaba falto de ese líquido vital. Este concepto establecido fue utilizado por Jean-Baptiste Denis en París para aplicarlo en casos humanos. Denis, que era médico de la corte de Luis XIV, en 1667 realizó una transfusión de sangre, pero en este caso de una oveja a un joven que tenía una cierta enfermedad, un joven de 15 años, que se recuperó perfectamente bien. Y después hizo lo mismo en otro caso, también con resultados satisfactorios, pero desafortunadamente, aquí hay un ejemplo para que vean, esa era una transfusión directa de la oveja al sistema circulatorio del individuo. Denis hizo otras aplicaciones en un enfermo en el cual los resultados no fueron tan satisfactorios y, por cierto, dio origen a todo un proceso legal que terminó al final, después de muchas controversias, en que el Parlamento francés prohibiera el uso de la transfusión sanguínea en Francia, y esa idea se mantuvo en otras partes donde también hubo problemas con la transfusión. En algunos casos era favorecedora, en otros casos producía trastornos fatales. Naturalmente en los siguientes años se hicieron relativamente pocas transfusiones, pero alguno que otro esporádicamente lo hacía, como ocurrió en el caso de James Blundell, el médico obstetra británico, quien se atrevió a hacer una transfusión en una parturienta que se había perdido mucha sangre, le hizo una transfusión con muy buenos resultados de sangre de su esposo, una transfusión también directa. ¿Okay? Sin embargo, la transfusión no ganó mucho prestigio y realmente el punto importante que más nos interesa son los estudios que hicieron Emil Behring y Chibasaburo Kitasato con el descubrimiento de la inmunidad humoral. Es decir, esa inmunidad que estaba circulando en la sangre de los individuos que se recuperaban de una enfermedad infecciosa se debía a la presencia de esas sustancias que después denominaron anticuerpos. Como todos saben, Behring continuó con sus estudios, Kitasato regresó al Japón y Behring logró aplicar ese concepto de producir esos anticuerpos en animales inmunizados, en este caso con la toxina diftérica y también con la toxina tetárica en los primeros estudios, y lograr con ese suero de los animales
aunque no podemos decir que los animales estaban convalecientes, pero el principio es básicamente el mismo, usar ese suero para curar niños con difteria, creando el concepto o la técnica que se conoce con el nombre de seroterapia y por el cual en 1901 le otorgaron el primer premio Nobel de Fisiología o Medicina. Von Behring trabajó en el Instituto de Enfermedades Infecciosas que dirigía Robert Koch en Berlín y naturalmente trabajó después en establecer las normas de su técnica junto con otro famoso investigador, por Ehrlich. Debería decirles ahorita, mencionar, hacer un previo y decir que en ese instituto, que ahora se conoce con el nombre, un instituto muy famoso, adscrito en esa época al Hospital Charité de Berlín, en ese hospital, en ese instituto, que ahora se conoce como Instituto Robert Koch, uno de los miembros, como fellow o miembro asociado de ese instituto, es uno de nuestros miembros correspondientes, el doctor José Esparza. Naturalmente, Behring fue a establecer esto, pero el mérito de hacer la primera, usando los conceptos de Behring y Ehrlich, fue un médico italiano muy poco conocido que se llamó Francesco Sensi, quien, basado en los conceptos de Behring y Ehrlich, utilizó plasma de convalecientes como profilaxis y terapéutica en casos de sarampión. Inicialmente, en 1901, durante una epidemia que se produjo en la ciudad donde trabajaba, Sensi utilizó el plasma de un convaleciente para administrárselo inicialmente a niños sanos y, según él, comparándolo con niños que estaban en la misma localidad, ninguno de estos niños presentó caso de sarampión. Aquí tienen la página inicial del trabajo de Sensi en la ciudad de Campello y donde él da la noticia. El trabajo fue publicado en la revista de Clínica Pediátrica en 1907 porque él volvió a utilizar la técnica en otra epidemia que se presentó en 1906. Ahí reunió todos esos casos y los publicó en este trabajo. A partir de allí, mucha gente utilizó el suero de convalecientes en enfermedades infecciosas. Por ejemplo, aquí tienen un caso en parotiditis. La doctora Miller les va a hablar en más detalle de otras enfermedades, pero aquí tienen un caso de otros lo aplicaron en otros casos de sarampión. Y naturalmente, cuando viene la epidemia de gripe española en 1917, el método, el procedimiento, se usó ampliamente, y aquí tienen un ejemplo en el cual en el año 2006 el doctor Luke se ocupó de hacer un metaanálisis, recogió 8 estudios de pacientes con influencia complicada con neumonía. Eso implicaba un grupo de 1.700 pacientes tratados y no tratados, con unos resultados excelentes que se han demostrado después en otras condiciones. Pero en este caso en particular, ustedes pueden ver claramente que en pacientes con influenza que se complican con neumonía, la mortalidad es del orden del 37%, ¿okay? Mientras que aquellos que son tratados, la mortalidad es de 16%. Si el tratamiento se hace tardíamente, es decir, después de 4 días de establecido la complicación, la neumonía, la mortalidad es de 59%, mientras que si se tratan con plasma de convalecientes más temprano, menos de 4 días, la mortalidad es de solo 19%. Es decir, unos valores claramente significativos, lo que los llevó a concluir que el uso de plasma o suero favoreció la sobrevida de los pacientes tratados. Esta técnica se continúa aplicando en numerosas otras enfermedades, de las cuales le va a hablar ahora la doctora Müller. Bueno, ahora vamos con el suero de animales para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Se utilizó hasta los años 60, cuando se comenzó a usar las inmunoglobulinas humanas específicas derivadas de pacientes inmunes. Solo 2 condiciones infecciosas siguen dependiendo de los sueros
de animales inmunes, el botulismo y la difteria. La terapia con plasma inmune de convaleciente se aplica a un paciente en general que sufre de una enfermedad que puede ser letal. Los donantes pueden ser individuos convalecientes de la enfermedad o inmunizados activamente. Vamos a revisar una serie de enfermedades infecciosas en las cuales se ha aplicado el plasma de convaleciente o se sigue aplicando. La gripe española, como ya les mencionaron, la H1N1, esta pandemia fue en 1918-19 y mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Entre 50 y 100 millones de personas es estimado. Se ha usado también en sarampión, en rubiola, en varicela. En 1932, la OPS hizo unos trabajos grandes en relación a la profilaxis del sarampión usando plasma de convalecientes, incluso en niños de segundo o tercer año de vida. Es importante que para esa época, en 1932, el sarampión ha debido ser, tenía una incidencia importante. Entonces hicieron muchos trabajos, entre los cuales uno de los trabajos de la OPS era este que ven ustedes aquí, que en 79 niños se usó el plasma de convaleciente como profiláctico de sarampión y 32 de ellos presentaron el sarampión modificado y solo 8 el sarampión típico. Actualmente pues se usa la gamma-globulina hiperinmune por vía intramuscular o intravenoso, Fíjense, también se usa en arenavirus. Esta serie de virus, hubo una pandemia en 1950 que llegó hasta 1980. Se describieron varias enfermedades hemorrágicas causadas por estos virus y pueden tratarse con plasma de convaleciente. También la poliomielitis. Antes de las vacunas se usó plasma de convaleciente como tratamientos médicos para la parálisis aguda en la epidemia de poliomielitis en Nueva York en 1916. También con los bunyavirus, a mediados de los 80 que hubo la pandemia, estos producen, hay varios virus de la fiebre del Valle del Rift, de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, de la fiebre hemorrágica del síndrome renal y síndrome pulmonar producido por hantavirus. La mayoría son transmitidos por artrópodos, mosquitos, garrapatas o moscas, aunque algunos se transmiten de las heces del ratón infectado. Luego tenemos el SARS coronavirus, que la pandemia apareció en el 2002-2003, o síndrome respiratorio agudo grave. Tuvo una mortalidad del 10%, y en mayores de 65 años esto subió a 50%. Varios autores reportaron que con el uso de plasma de convalecientes había reducción de la carga viral y un efecto antiinflamatorio y mejoría de síntomas y mortalidad, siendo una terapia no dañina. También se usó en el MERS coronavirus o síndrome respiratorio de Oriente Medio. Esta pandemia surgió en el 2012 y fue reportado por primera vez en Arabia Saudita. Esto tuvo una mortalidad del 30% y los camellos pueden ser vectores de esto. La influencia o gripe A, la H5N1, en la pandemia del 2005-2015, se usó también el plasma de convaleciente y todavía hay en Egipto. Y en la influencia gripe A, H1N1 del 2009, la pandemia del 2009, autores reportaron que el plasma fue eficaz cuando fue colocado los primeros 5 días después de la exposición. En la escarlatina, en el año 1920, que ya es producida por un estreptococo del grupo A, también se usó. En toferina, Debré en 1923 reportó que el uso del plasma de convaleciente dentro de los 3 días de exposición produce 45% de protección. Menos del 10%
de los que le administraron el plasma manifestaron los típicos ataques con estridor. La chikungunya, que fue una pandemia del 2005-2006 y posteriormente también ha habido casos, produce fiebre por Aedes aegypti y albopictus. El tratamiento actual es inmunoglobulina específica purificada de suero de convaleciente. El ebolavirus, que fue una pandemia del 2013-2014 en África Central, produce una fiebre hemorrágica con una mortalidad del 50%. Se usa inmunoglobulina fraccionada de plasma de convalecientes que produce cura de endotelios y factores procoagulantes plasmáticos. Y actualmente tenemos el COVID-19, que lo tenemos aquí. Bueno, con respecto al COVID, una de las cosas bien interesantes es que el 27 de marzo los científicos chinos reportaron en la revista JAMA los primeros éxitos del tratamiento con plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19. El tratamiento se administró a 5 pacientes de 36 a 73 años con neumonía y una presión arterial de oxígeno sobre la fracción de oxígeno inspirado de menos de 300 y progresión rápida a ventilación mecánica con carga viral alta a pesar del tratamiento antiviral. Los pacientes recibieron transfusión con plasma de convaleciente con un título de anticuerpo específico de IgG contra el SARS coronavirus 2 superior a 1 en 1000 por el IGSA y un título de neutralización de anticuerpos superior a 40. Se administró plasma de convaleciente de 10 a 22 días después del ingreso. Todos los pacientes se recuperaron. Otro trabajo importante fue el que hizo Duan en pacientes también con COVID-19 severo, en 10 pacientes, usando en este caso pues el plasma con títulos de anticuerpo mayor de 1 en 160, usando 200 mililitros en la cantidad inicial y los usó 16 días después del comienzo del COVID-19. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Bueno, redujo la duración de los síntomas en estos 10 pacientes y mejoría clínica a los 3 días con un aumento de la saturación de la oxihemoglobina, aumento del contagio de linfocitos, disminución de la proteína C reactiva, mejoría de las imágenes radiológicas pulmonares a los 7 días y negativización de la carga viral en 7 pacientes. Los pacientes controles que no recibieron el plasma tuvieron un curso de la enfermedad más grave y 3 fallecieron. Así que el plasma de convaleciente mejora, tiene buena tolerancia y mejora el cuadro clínico. Otro trabajo presentado también en pacientes con COVID-19 severo o potencialmente mortales, lo hizo el doctor Lee, que lo publicó en junio de este año. Él tomó 103 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria grave o hipoxemia o formas mortales potenciales como disfunción orgánica en ventilación mecánica con una edad promedio de 70 años. La mejoría de los 28 días que obtuvo con el plasma de convalecientes fue de solo 58% en los que recibieron el plasma en relación a 43% que fueron los controles que no recibieron el plasma. Pero cuando él hizo una categorización de la enfermedad, los pacientes graves que se le administró plasma de convaleciente, el 91,3% mejoró a los 28 días en relación a los controles que no recibieron el plasma. Ahora, cuando tomó los pacientes que estaban potencialmente mortales, no hubo diferencia. O sea que los pacientes que ya están premortem, aplicarles el plasma, no
no resultó en ninguna mejoría. La mortalidad a los 28 días fue para los pacientes tratados con plasma fue más alta que para los controles. No veo. El tratamiento con plasma de convaleciente se asoció con negativización del PCR viral a las 72 horas. Un permisito. A las 72 horas en el 87,2% del grupo que recibió plasma versus 37,5% de los controles. Este primer ensayo aleatorio de plasma de convalecientes en COVID-19 proporcionó una señal importante del posible beneficio en el subgrupo de pacientes gravemente enfermos y sugiere que un título alto de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 puede tener eficacia antiviral. Aquí tenemos otro tratamiento de sham, también en pacientes usando plasma de convalecientes, en pacientes críticamente enfermos con el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Esto fue un estudio no aleatorio y estudió el efecto del plasma de convaleciente con títulos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de al menos 1 en 320 en pacientes con COVID-19 y encontró que la transfusión de plasma de convaleciente mejoró la supervivencia en los pacientes no intubados, pero no en los pacientes intubados. Ahora, aquí tenemos una revisión Cochrane del uso del plasma de convaleciente en pacientes con COVID-19. Este es importante porque tomaron 20 estudios con 5.443 participantes. Se hizo un metaanálisis de 15 estudios controlados que mostraron una tasa de mortalidad significativamente menor en pacientes con COVID-19 que recibieron plasma de convaleciente en comparación con los grupos control. Sin embargo, como son los estudios Cochrane, los autores señalan que los estudios fueron en su mayoría de baja o muy baja calidad, con un riesgo de sesgo moderado o alta, pero la cantidad de participantes fue impresionante. Y 5.211 recibieron el plasma convaleciente. Bueno, ¿cuándo debe extraerse el plasma de convaleciente? Bueno, se dice que es a los 14 días desde el último o segundo resultado negativo de la prueba para detectar el ARN del virus SARS-CoV-2. El título de anticuerpos en el plasma debe ser más de 1 en 160. El plasma con un título bajo de anticuerpos neutralizantes del virus puede fraccionarse para obtener las inmunoglobulinas específicas. No se extrae plasma de los convalecientes que hayan sufrido un curso muy grave de la infección por SARS-CoV-2. Fíjense, hay pacientes que permanecen en una unidad de terapia hasta más de un mes. En esos pacientes quedan sumamente debilitados y no se extrae el plasma. Hay categorías para el COVID-19, para la enfermedad, infección asintomática o presintomática, enfermedad leve, las personas que tienen como una gripe y sin dificultad para respirar, o disnea o imágenes anormales, la enfermedad moderada, individuos con evidencia de enfermedad de las vías respiratorias inferiores por evaluación clínica o imágenes o una saturación de oxígeno superior al 93% en el aire ambiente al nivel del mar. Tenemos la enfermedad grave, que son los individuos con una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno hasta 93, por debajo del 93% en aire ambiente a nivel del mar, relación de presión parcial arterial de oxígeno a fracción de oxígeno inspirado por debajo de 300 o más de 50% de infiltrados pulmonares. Y ya la enfermedad crítica es cuando las personas con insuficiencia respiratoria, shock séptico o disfunción orgánica.
En el caso de leve o moderada, la mayoría, el 81% de los pacientes presentan la enfermedad en este estadio, leve o moderado. Y el 14% lo presentan grave y el 5% crítico, en insuficiencia respiratoria, que están en terapia intensiva. Bueno, la FDA para el 13/4 del 20 recomendó que se pueda administrar el plasma de convalecientes de COVID-19 a enfermos en estado grave, con insuficiencia respiratoria, disnea con frecuencia más de 30 por minuto, saturación de oxígeno menor del 93%, presión arterial de oxígeno y la frecuencia de inspiración de oxígeno menos de 300, e infiltraciones que ocupen más del 50% de los pulmones en 24 a 48 horas, o en riesgo de muerte, con shock séptico e insuficiencia multiorgánica. En la clínica del Ávila estamos obteniendo el plasma de convalecientes. Tenemos pocos casos porque realmente esta epidemia empezó hace poco tiempo, unas 3 semanas, y uno, mientras el paciente está asintomático los 14 días, más hace las pruebas de PCR para no tener partículas virales, pues pasan su semana. Esta es la máquina de aféresis con que la hacemos. El plasma de convalecientes, en conclusión, viene usándose como una medida terapéutica desde el siglo XIX, con buenos resultados en grupos de pacientes con diferentes enfermedades más frecuentes virales que bacterianas. El plasma convaleciente ha permitido extraer gamma globulinas hiperinmunes específicas para ciertas enfermedades. Y en los países donde no se cuenta con la gamma globulina hiperinmune específica, se continúa usando el plasma de convaleciente, o cuando todavía no se ha producido la gamma globulina hiperinmune, como en esta pandemia de COVID-19, se puede usar el plasma de convaleciente. Gracias. Muchas gracias, Aiza. Muy interesante, una vez más, las conferencias dictadas por ustedes. Presidente. Ahí está el presidente. Ok, quiero felicitar a Aiza y a Andrés por esta ponencia extraordinaria, muy pertinente en tiempos de pandemia donde esta terapia ha sido utilizada. Y hay referencias, por ejemplo, un paciente argentino muy productor de anticuerpos y ha sido utilizado para hacer donaciones en grandes cantidades. Esa referencia está reciente porque tenemos una situación muy interesante con la pandemia, y lo sabe el doctor Esparza, que no hay protocolos de publicación, se han perdido, digamos, el tiempo de publicación, de decantación de información, y la mayoría de las cosas se está tratando como una primera página de un periódico. Pero esta terapia que han presentado Aiza y Andrés para la experiencia venezolana es muy interesante. Esperemos que puedan seguir desarrollándola para beneficio de muchos pacientes. Lamentablemente, en el ente público hay unas limitaciones inherentes a la situación de los bancos de sangre. Ya Aiza es muy conocedora de esta situación tan grave, tan difícil. Ni siquiera en los últimos tiempos había bolsas para la obtención de material y depósito de sangre. Y en la medida que esto no exista un interés del Estado para la dotación adecuada de equipos y materiales, pues estas terapias que se están utilizando muy fluidamente en el mundo civilizado, en Venezuela, tendrán una restricción extraordinaria. Le felicito nuevamente, señor secretario, continúe con las preguntas y las respuestas. El doctor José Esparza. Ok, adelante, José. Bienvenido una vez más. Muchas gracias y felicitaciones, Andrés y a Aiza, por tan extraordinaria presentación, muy completa. Y gracias, Andrés, por nombrar mi membresía en el Robert Koch. Evidentemente que el uso de plasma de convaleciente tiene una historia muy larga. Y algo que quizás podrían incorporar en tu presentación es la prueba clínica de Hammond en 1952, que varios miles de niños americanos recibieron inmunoglobulina contra la polio y se demostró que en efecto protegía contra la polio. Nunca se llegó a usar de manera masiva porque muy rápidamente se obtuvo la vacuna antipoliomielítica de Salk, pero esta prueba de Hammond
demostró que en efecto los anticuerpos podían conferir protección contra la infección y la enfermedad por el virus de la polio. Ahora, con respecto al uso de plasma convaleciente, evidentemente hay mucho interés. Una pregunta que yo tengo, y quizás para Aixa, es ¿cuál sería el momento adecuado de usar la inmunoglobulina? Porque si se usa en pacientes ya muy avanzados, que ya no están realmente en la fase de replicación viral, una inmunoglobulina contra el virus tiene poco que hacer. Más bien yo lo usaría en la fase temprana o incluso como preventivo, como pasó con la prueba de Hammond en los Estados Unidos contra la polio. Y también tenemos que pensar que el uso de la plasma de convaleciente o inmunoglobulina de convaleciente tiene una mezcla de anticuerpos, algunos de ellos no deseables, que incluso pueden mediar ADE, Antibody Dependent Enhancement, y empeorar el caso. Hay alternativas y también quisiera saber la opinión de ustedes. Por ejemplo, el uso de caballos, como lo hizo Behring hace 100 y tantos años, 120 años. Y yo sé que se están produciendo inmunoglobulina hiperinmune en Argentina, en Costa Rica y quizás en algún otro país. Y el futuro para mí es muy claro. Y también quisiera saber tu opinión. Y es el uso de combinación de anticuerpos monoclonales, que yo creo que sí nos van a dar una respuesta rápida al problema de la inmunidad pasiva en COVID. Gracias, José. También tenemos una pregunta a la doctora Enriqueta Sileo. Felicitaciones a ambos, muy interesante y práctica, aunque poco accesible. Favor mencionar efectos secundarios de esta terapia. Felicitaciones. Ajá. Pues, felicitaciones a los ponentes, la doctora Amelia. El tiempo mínimo de convalecientes que sea negativo. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a hacer ese paciente convaleciente hiperinmune? ¿Por cuánto tiempo se podría sacar? Gracias. La doctora Carmen García, Raquel Tao, el doctor Bullón. Carmen, adelante. Activa el micrófono. Ya lo tengo. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a Ilse Andrés. Hacer un aporte. Aquí en España se está haciendo un estudio multihospitales. Realmente se pretende incorporar a 25 hospitales y con relación a uno de los comentarios que se hizo, lo que se está haciendo es hacer aféresis a los donantes a los 14 días después de estar asintomático con 2 PCR negativas, con una separación de 24 a 48 horas. Básicamente hombres para evitar el problema de los anticuerpos que pueden tener las mujeres, y los pacientes a los cuales se le administra el plasma son pacientes que no tienen, es decir, en el estudio que se ha previsto administrar el plasma, son pacientes que no están severamente enfermos, que no tienen indicación de ventilación mecánica. Esas son una de las características del protocolo. Se considera un ensayo experimental todavía, nadie lo está usando por su cuenta, sino protocolizado dentro de este estudio. Eso quería agregarlo para puntualizar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Doctor Oscar Bullón. Ok, bueno, muchas gracias por concederme el derecho de palabra. En primer lugar, quisiera felicitar a Aixa y a Andrés por su trabajo sobre este eventual tratamiento de esta pandemia que realmente nos ha modificado la vida a todos. Como ustedes saben, estoy actualmente en Costa Rica y aquí, a mi modo de ver, se ha manejado muy bien por las autoridades de la pandemia. Han logrado detener parcialmente su difusión, aun cuando en los últimos tiempos se ha incrementado la incidencia de casos y alternan de acuerdo a cada uno de los municipios lo que llaman el periodo de martillo, que es una exigencia mucho más grandes en cuanto a la reclusión y a la no salida y a la no circulación, con episodios con tiempo menos prolongado, pero de un poco más de liberación. Y desde hace algún tiempo están recolectando pacientes convalecientes para el tratamiento
con este tipo de plasma de convalecientes y lo están haciendo en caballos y ya han iniciado el proceso del tratamiento en los diferentes hospitales que han habilitado aquí. Los resultados finales no lo han reportado, por supuesto, ni siquiera los parciales iniciales, pero yo tenía una pregunta que parcialmente el doctor Esparza la hizo y la contestó, que era en relación al tiempo de uso de efectivo para que este tratamiento tenga resultados satisfactorios. Porque si mal no tengo entendido, el problema básico que condiciona el virus es una catarata inflamatoria que lleva a un microtrombolismo, y entonces ya desde ese momento en adelante ya la actividad del virus puede que no sea tan marcada como las consecuencias que esa infección se produjo. Entonces, evidentemente que si vamos a colocar este tipo de tratamiento en unas etapas iniciales, puede ser que tenga bastante posibilidad de éxito. En tanto que si se coloca más tardíamente, va a tener mucho menos posibilidades. Entonces, ¿hasta qué punto el tratamiento es efectivo en los pacientes que tienen este COVID? ¿Cuándo iniciarlo? Y si realmente pudiera ser un arma terapéutica suficientemente masiva para que ayude a la gran cantidad de pacientes que están afectados. Gracias, doctor. Doctor Rafael Rangel Aldao. Y el doctor Leopoldo Briceño Iragorri también pide derecho a palabra. ¿Aló, me oyen? Sí, ¿Aló? adelante. En primer lugar, felicitarlo como siempre pues a AICSA y al doctor Soyano. Una primicia buena y otra primicia mala. La primicia buena es que ayer salió en Nature un artículo donde prueban la vacuna de Pfizer. Y la vacuna de Pfizer, que es una vacuna a partir de mRNA contra la espiga, da un nivel de anticuerpos entre 3 a 4.6 veces mayor que el del suero de convalecientes. Esa es la buena noticia. La mala noticia que aparece ayer y otra hoy en Nature es que una prueba PCR negativa no significa recuperación. Y ahorita con lo que estaba hablando Carbollón de que hay secuelas posteriores, pues reafirma eso. Y la otra mala noticia es que se hizo un metaanálisis de 3.800 pacientes sobre la sensibilidad y la especificidad de las pruebas inmunológicas. Y la variación está en la sensibilidad de 18.4 a 95%. Hay que ver cuáles son las pruebas que se usan en Venezuela, que seguramente AICSA las conoce, las pruebas inmunológicas, y tener presente ese grado de variación tan absolutamente inmenso entre 18.4 y 95%. Gracias. Doctor Leopoldo Briceño. Gracias por darme la palabra, señor presidente, señor secretario. Felicito a Andrés y a AICSA por su trabajo. A Andrés por el recuento histórico y AICSA. AICSA, yo sé que tú me has contado que has tratado pacientes con suero ya en la clínica del Ávila. ¿Cuántos pacientes has ya aplicado para el COVID y no tienes ningún resultado? O sea, ¿hay algún paciente que haya mejorado? Échanos el cuento, aunque no sea una cosa estadística, pero ¿cómo es el cuento? Gracias. Doctor José María Guevara. Doctor José María Guevara. Quería hacerle un comentario, quizás una pregunta a la doctora Ayse y Andrés sobre la posibilidad de que un paciente, de una persona que no ha padecido la enfermedad, resulte al azar con altos cuerpos de anticuerpos que han sido detectados en sitios bastante destacados del mundo, como es en Suiza. Tengo un conocimiento de algún relacionado familiar que se le descubrió y que inmediatamente motivó a este banco de sangre de Suiza a tomarle muestra de este suero porque lo consideraban altamente provechoso para casos de más o menos de cierta gravedad o graves que ustedes han presentado. Entonces, ¿cómo es posible que este individuo que estaba asintomático
resulte con esos altos títulos de anticuerpos. Y muchas gracias y felicitaciones a los dos. Muchas gracias, doctor. Adelante, Aixa. Sí, siempre así. Gracias. Esparza por sus comentarios tan interesantes como siempre, con su experiencia. Realmente la FDA, yo les puse las características que ellos recomendaban el uso de plasma de convaleciente, pero vemos con los metaanálisis hechos que los pacientes que están ya en el último, ya que están premortem, potencialmente mortales, esos pacientes no responden al plasma de convaleciente, y tampoco es que el 100% de los pacientes responde al plasma de convaleciente, porque en esta enfermedad no solamente es la parte de los anticuerpos, sino que también hay estudios de la parte que están iniciándose, pues, de la parte de los linfocitos T, que les podría hablar un poquito más Andrés. Pero Esparza tiene razón, y con lo que yo enumeré de los estudios anteriores en otras pandemias, esto podría ser perfectamente utilizado como profilaxis, o sea, el paciente que tiene contacto, que está empezando, porque hasta ahora se ve que si el paciente tiene con un síndrome de dificultad respiratoria 7 días, es mejor usarlo ahora que usarlo al final del día. Que pasen mucho tiempo y que vengan todos los procesos fisiológicos que ocurren aquí y dañen a ese individuo. Con respecto a lo que dice el doctor Leopoldo, en la clínica estamos recogiendo los plasmas, estamos empezando, ha sido difícil porque no hay tiempo suficiente, y lo que comentaron, o sea, de que el paciente, el donante, que es un paciente pero que pasó la enfermedad y que tiene que donar, ese donante tiene que estar completamente asintomático. Y después, si el donante está asintomático más de un mes, también la Asociación Americana de Bancos de Sangre dice se puede recoger el plasma. Pero si ese paciente solamente tiene 14 días, hay que asegurarse con el PCR de que sean 2 PCR negativos y la parte clínica que sea completamente normal. Acuérdense que estos pacientes desde el punto de vista hematológico hacen aumentos de la ferritina muy alta. Yo tengo recogido los casos de la Clínica del Ávila, aumentos del dímero D. O sea, hay una serie de parámetros que podrían servir para ayuda, para que este paciente todavía no esté en problemas con el virus y que pueda aumentar la carga viral en vez de favorecer al paciente, aumentar la carga viral. Pero yo creo que la parte de profilaxis es interesantísima mientras no se tenga la vacuna. O sea, y con respecto a la doctora Carmen Luisa, mi compañera, bueno, ella tiene razón, o sea, enumeró lo que yo había dicho de los 14 días que hay que tener asintomático el paciente. O sea, el problema es que ahorita los que estamos ahorita en clínica, tenemos problemas porque la gente quiere, incluso se está haciendo bachaqueo. Uno tan desesperados los familiares, cuando alguno de los médicos le dice, mire, hay una posibilidad de que, o una posibilidad no, hay un tratamiento, el plasma de convaleciente, van corriendo a tratar de buscar, incluso hay uno que le quitaron 10 millones de bolívares allá en la clínica y no apareció el plasma. Y después, esto no puede ser sino de banco de sangre a banco de sangre, porque a mí no me consta ese plasma dónde lo tuvieron, si lo tomaron y en qué condiciones estuvo la parte de refrigeración. Además, estos plasmas tienen que tener toda la parte de hacerle su serología completa para poder administrárselo a estos pacientes. Estos pacientes no es que se le agarra y de inmediato. Hay que hacerle su HIV, su hepatitis B, C, todo, BDRL, todo completo, antes de administrárselo al paciente. Ahora, allá en la clínica tenemos como 4 que hemos tomado
se han administrado, incluso hay una doctora que se la administró, pero uno de los pacientes es un exjugador de fútbol muy, bueno, muy conocido por la gente que está en ese campo, ¿no? No por mí. El paciente estuvo grave y se le administró ya con ventilador y como dijo Carmen Luisa, pues el paciente se murió. Los demás están ahí aguantados. Vamos a ver, el gran problema, esta es una enfermedad tan infecciosa que el doctor, nosotros tenemos varios médicos que se encargan directo de los pacientes con coronavirus. Está el infectólogo, el doctor Mario Comeña, y está actualmente infectado y hubo que hospitalizarlo en la clínica. Afortunadamente está mejor. Otra de las doctoras, la doctora Francisca Ruiz, también infectada. Pero tenemos a los de terapia intensiva, al doctor Chirino, hay varios médicos que tratan esto, pero lo que les digo, que a pesar de los cuidados, no sé si los cuidados no han sido lo suficientes, pues se han infectado. Es interesantísimo lo que dijo el doctor Rafael Rangel, lo del PCR. Bueno, la mayoría de las técnicas no son 100%, esos tienen falso positivo y falso negativo, así es que uno pues confía en los resultados que le dan. Ya al doctor Leopoldo le contesté, y el doctor Andrés Sollano va a hacer contestar algunas de las inquietudes de Bueno, esta a mí me conferencia. corresponde responderle a los dos José, a mi amigo del IBIC, José Esparza, y al doctor José Guevara. Gracias, José, por el comentario sobre el tratamiento de la polio. Sí, por hacerla un poquito corta, no quise incluir mayores detalles. Naturalmente, tú apuntas una serie de cosas. Creo que eso me recuerda que creo que fue la doctora Sileo Enriqueta que habló sobre los efectos colaterales, los efectos secundarios. Y ya José apuntó un efecto secundario que uno con el suero siempre tiene que ser muy cuidadoso. Ya hizo hincapié en que no era 100% efectivo, porque puede darse esta situación que aunque los anticuerpos, uno debería tener las pruebas necesarias para demostrar que los anticuerpos que está utilizando, o sea, que tienen el plasma que uno va a utilizar, sean anticuerpos neutralizantes. Y naturalmente se está de acuerdo en que justamente el virus desaparece probablemente en el orden de 10 a 14 días, de manera que probablemente más de 14 días de una infección no debe ser útil utilizarlo. De manera que cuando un paciente está muy grave, probablemente no debiera utilizarse porque se está perdiendo un efecto que posiblemente va a ser efectivo en un paciente con un cuadro más temprano y donde se supone que debe haber virus. De manera que lo que plantea José Esparza sobre, naturalmente, uno de los efectos colaterales secundarios pudiera ser que si esos anticuerpos no están bien caracterizados, pudiera originar el cuadro que se conoce en inmunología como una exacerbación, ADCC son las siglas en inglés, del cuadro, porque los anticuerpos lo que pueden hacer es facilitar la entrada del virus a la célula. Si todavía hay virus, entonces el cuadro puede ser. De manera que es un arma que hay que tomarla con cierto cuidado. Que por cierto, es un problema también que se deriva del uso de las vacunas. Las vacunas pudieran inducir en ciertos individuos anticuerpos que no son protectores. Y en el caso, el doctor Guevara planteó una cuestión muy interesante. Yo lo toqué muy de pasada en una conferencia anterior. Un individuo que aparentemente son negativos para el virus y que aparentemente no sufrieron la enfermedad, es decir, no se consideran asintomáticos, pueden resultar con altos títulos de anticuerpos. Ya está claro que existe reactividad cruzada. Algunos investigadores en los Estados Unidos demostraron que en muestras de sangre antiguas,
mantenidas en colecciones de por allá del 2016, 2018, cuando no había COVID, tienen anticuerpos que reaccionan contra COVID. Que se supone que esa respuesta inmunitaria es debida a una reacción cruzada con otros coronavirus, probablemente inductores de resfriado común. ¿Okay? Y así como Enrique planteó el caso, yo no lo había leído, pero en la respuesta inmunitaria los individuos responden de maneras muy diferentes. Hay unos individuos que responden muy poco, unos que responden de manera regular, digamos, y algunos que hacen una hiperrespuesta, como este caso que Enrique mencionaba, del caso de la Argentina. Entonces, es posible que algún individuo haya tenido una respuesta, aunque no haya estado infectado y no se demuestre que haya estado infectado con coronavirus, con este coronavirus, tengan anticuerpos, que naturalmente eso generaría una respuesta inmunitaria en estos individuos por el fenómeno que se conoce en inmunología como reactividad cruzada. Yo creo, en principio, sí, Oscar hizo, aunque fue un comentario, creo que Oscar insistió más bien en el momento en que se debe hacer ya creo que lo mencioné de paso, el tratamiento. Lo ideal, naturalmente, esas cosas todavía no están, vamos a decir así, estandarizadas. Se establecen unos protocolos y todavía esos protocolos están corriendo. Pero de los estudios anteriores, uno supondría que el tratamiento usualmente es cuando el paciente o ingresa a la clínica por un cuadro un poquito de moderado con tendencia a pasar a grave, o si de ser posible en etapas incluso tempranas, simplemente cuando ya el paciente va al hospital, si hubiera disponibilidad del material, que es naturalmente el otro gran problema, ¿okay? El procedimiento para obtener el material también es algo no complicado, pero requiere una cierta tecnología. Estoy hablando de países donde eso existe. En Venezuela naturalmente tenemos todas las limitaciones, pero evidentemente ese debería ser digamos, el punto medio. Evidentemente yo creo que está claro que en los pacientes extremadamente graves, a menos que se haga como un último recurso y no se pueda hacer otra cosa, pudiera dar buenos resultados. Pero estadísticamente los mejores resultados se obtienen o en esa etapa de moderado con tendencia a irse a grave, o como planteaba José Parza, como método profiláctico. O sea, si no tenemos otra cosa de profilaxis, esto pudiera ayudar si tuviéramos disponibilidad del material. Bueno, creo que no sé si hemos... Muchísimas gracias. Vamos a cerrar la transmisión. Vamos a cerrar. Sí. Y seguimos luego con el derecho a palabra que el doctor Pedro Faneite pidió al principio. Muchas gracias.